Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien. No sé si habéis oído hablar de la dieta cetogénica, también llamada keto. ¿Sí? ¿No? ¿Os suena? Pues lleva un tiempo en boca de muchos y de ahí la necesidad de hablaros hoy de ella y de explicaros en qué consiste este tipo de dieta. Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la dieta keto, una dieta de la que se habla mucho por sus múltiples virtudes, entre ellas las de ayudar a adelgazar y en la que se privilegia sobre todo el consumo de grasas. Sí, lo has oído bien, he dicho grasas. Estaros atentos porque se pone interesante. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Bien, hablar de dieta es hablar de metabolismo. Pero no sufráis que no os voy a dar mucho el tostón con ello, pero sí unas pinceladas. Nosotros, al consumir hidratos de carbono, obtenemos glucosa en sangre y por lo tanto energía. ¿Y a qué les llamamos hidratos de carbono? Pues son las legumbres, tubérculos, granos, cereales, vegetales y frutas, así como también alcohol, galletas, bollería y todo tipo de dulce. Obviamente, como podéis ver, no todos los hidratos son iguales. Existen unos más sanos que otros gracias a su riqueza en vitaminas, minerales y fibra, entre otras muchas cosas. Pero a saber que nuestro cuerpo cuando tiene glucosa en sangre la prefiere y la usa en lugar de las grasas. Y todo exceso de glucosa en sangre se transforma también en reserva de grasa. Con lo que se hace difícil que nuestro cuerpo llegue a utilizar nuestra grasa como combustible, ¿sí? Pero este es un mecanismo que podemos llegar a cambiar y flexibilizar reeducando al cuerpo para que sepa usar tanto las reservas de glucosa, llamada glucógeno, como las de la grasa. Tenemos así energía de ambos sustratos y recuperamos lo que se conoce como flexibilidad metabólica, que es como metabolizaban de hecho nuestros antepasados y que con el tiempo hemos ido perdiendo. ¿Y entonces por qué se llama cetogénica? Pues porque cuando nosotros quemamos las grasas procedentes de la alimentación entramos en lo que se llama un estado de cetosis. Esto es porque el cuerpo produce cuerpos cetónicos, que son los que nos van a proporcionar la energía necesaria para nuestro cuerpo y cerebro. Y el cerebro es grasa. Conseguimos pues una energía más estable y duradera a lo largo del día, sin altibajos, sin ansiedad y sin esa necesidad de tener que ingerir algo rápidamente, especialmente rico en hidratos o azúcar. ¿Y esta dieta en qué consiste? Pues se basa en un aporte muy alto en grasas, un 70% como combustible principal, junto con un consumo de proteínas bastante estándar, un 25%, y uno muy, pero que muy bajo de carbohidratos, tan solo un 5%. Y es justamente ese nivel bajo de carbohidratos lo que va a permitir que no haya glucosa en sangre y que por lo tanto usemos en su lugar las grasas como fuente de energía. Estamos hablando de un consumo que ronda los 30 gramos al día aproximadamente. De ahí la necesidad de potenciar el consumo de los vegetales más bajos en índice glucémico. A destacar las verduras de hoja verde tipo rúcula, endivias y lechuga, y las crucíferas como son la col, coliflor, col kale y el repollo. También forman parte del menú keto los espárragos verdes, el pepino, calabacín, apio, berenjena, tomate, ajo, germinados y pimiento verde. De frutas se permiten pocas, a destacar las fresas, los frutos rojos, el limón, la lima y el coco. En cuanto a la pasta o arroz, están los elaborados a base de konjac, que os recuerdo tenéis una super vídeo receta disponible aquí. Las proteínas son bienvenidas, pero debemos apostar por calidad. Se puede consumir tofu, tempe, pescado, especialmente el azul, conejo, huevos, ternera de pasto ecológica y órganos, algo también bastante olvidado en nuestra dieta actual. Como fermentados están el yogur, kéfir, amazake y queso de cabra, por ejemplo, y el miso y vinagre de manzana. Todos ellos son fuente probiótica, pero recordemos que no deben estar pasteurizados. Las especias y hierbas aromáticas cobran mucha importancia para aportar más sabor y salud al plato. Son más que bienvenidas la vainilla, canela, el cardamomo, pimentón, la cúrcuma y el jengibre y el tomillo y romero, entre otros. Y no podemos olvidarnos de las grasas, que además de estar en el pescado azul y huevos, se encuentran en los frutos secos, semillas, aguacate, cacao, pipas, tajín y crema de frutos secos, aceite de coco, aceitunas, mantequilla de vaca de pasto o el ghee. Como en toda dieta, es importante aportar suficiente cantidad de líquidos. No pueden faltar el agua, infusiones, el té incluido el de kombucha y los caldos tanto vegetales como de huesos. A saber que se puede hacer también una dieta keto vegana en la que hay mayor consumo vegetal. Sin embargo, al ser una dieta restrictiva, no se recomienda hacerla durante largas temporadas. Lo que sí se recomienda es, al cabo de un tiempo y una vez obtenida esa flexibilidad metabólica, el salir de cetosis aumentando un poco más el carbohidrato en la dieta para luego poder volver a entrar en cetosis. De esta manera, le hacemos un recordatorio al cuerpo de lo que significa metabolizar hidratos de carbono para que se quede tranquilo y se mantenga una eficacia metabólica. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuáles son sus beneficios?
Pues puede ayudar a perder peso, aunque debo decir que no es la única manera de perderlo, también aumentar la claridad mental y energía, además de desinflamar nuestro organismo. Para aquellas personas que sufren de ansiedad o bajones bruscos de energía si no comen algún hidrato al momento, este tipo de dieta les va a ofrecer un tipo de libertad y dejar de lado esa dependencia a la glucosa y azúcar. También es útil para ciertos casos de disbiosis intestinal, de epilepsia, autismo, hígado graso, cáncer y estados de depresión, entre otros. Ni tampoco todo el mundo tiene el mismo mapa psicoemocional, con lo que para afrontar una dieta tan restrictiva es necesario individualizar. Además, debería preocuparnos el bienestar de nuestra microbiota, que como bien sabéis necesita no solo una grasa rica en omega 3, sino también de fibra fermentable procedente de variedad de tubérculos, vegetales y frutas. Así que personalmente pienso que nos falta aún más evidencia y sobre todo más tiempo para conocer todos sus efectos a largo plazo, especialmente en nuestro contexto de vida actual. No nos olvidemos que cada persona es un mundo y que una alimentación para ser valorada debe ser también contextualizada, aunque ciertamente esa flexibilidad metabólica y reducción de la inflamación son altamente beneficiosos y muy interesantes. Mi recomendación es que, como toda pauta dietética, debe valorarse junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.